Buen día, bienvenidos a todos y todas a este nuevo episodio de la semana. Soy Daniel y esto es La Posada de los Muertos. Como de costumbre, gracias a Dios, nos acompañan dos grandes marineros. Duan Camilo, Duan, ¿qué más? ¿Cómo vamos? Hola muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien por acá? Y el marinero Roldán, Juan David, ¿qué más? ¿Cómo vamos? ¿Listo para zarpar el día de hoy? Buenas tardes muchachos, buenos días, buenas noches. Espero que nos encontremos una excelente historia el día de hoy. Podamos discutir sobre ello. Bueno, ya hechas las presentaciones, nos adentramos a aguas desconocidas con el gran caso del supuesto buque mercante el Abraham Medan. En 1947, en plena posguerra, varios buques reciben un mensaje de SOS cerca del estrecho de Malaca, en el Océano Índico. El carguero estadounidense Silver Star, que estaba por la zona, recibió un inquietante mensaje en código Morse. SOS del Abraham Medan, estamos a la deriva. Todos los oficiales, incluso el capitán, están muertos en la sala de cartas y puente. Probablemente toda la tripulación esté muerta. El misterioso operador que estaba transmitiendo esos mensajes en el Abraham Medan transmite la ubicación del barco. Después la señal empieza a romperse con puntos y rayas y sentidos. Durante unos segundos solo se escucha estática, seguido de las dos últimas palabras: me muero. Con la ubicación ya recibida del Abraham Medan, el carguero Silver Star decide dirigirse al lugar a socorrer la tripulación, intentando comunicarse con ellos, pero solo reciben un frío silencio del otro lado. Cuando llegan al lugar, se encuentran con un barco a la deriva con el mar sospechosamente tranquilo y sin ninguna señal de actividad en el barco. Una pequeña comitiva del Silver Star decide usar un bote y abordar el Abraham Medan en busca de algún superviviente. Al abordar el barco, lo primero que notaron fue un inusual frío que les recorría por todo el cuerpo, seguida de una escena realmente dantesca. Como si se hubiese parado el tiempo, se encontraron con el barco lleno de cadáveres, con unos rostros desencajados, la boca abierta a modo de un grito desgarrador y la mirada al cielo. Incluso se encontraron con la mascota de la tripulación, un pastor alemán muerto sobre la cubierta, con los dientes descubiertos, como si le estuviera gruñendo o reaccionando a alguien o algo. Al no encontrar ningún superviviente, la pequeña comitiva decide regresar al Silver Star bastante perplejos y sin saber muy bien qué es lo que habían presenciado, pero a su vez bastante aliviados de desembarcar ese inquietante barco, deciden remolcar el Abraham Medan al puerto más cercano para su respectiva investigación. Pero antes de completar el remolque, los marineros del Silver Star empiezan a visualizar un extraño humo proveniente de la bodega número 4. Un repentino incendio se propaga por todo el barco, lo que obliga a la tripulación del Silver Star a retirar todo el equipo y a cortar las cuerdas del remolque, condenando el Abraham Medan, el cual pocos minutos después explota y se hunde poco a poco, eliminando así toda su tripulación y todo rastro de alguna posible prueba que pudiera esclarecer su entrañable misterio. Bueno muchachos, esa es la historia un poquito resumida de este gran caso. Hay muchos casos más, muchas teorías y muchas versiones de este mismo caso. Decidimos traer esta en particular, que es la de 1947-48, y me gustaría escuchar las primeras impresiones. Empecemos por usted, Duan, una primera corta impresión sobre este caso. Bueno, yo creo que como mencionaste antes, es un caso que tiene muchas teorías desde distintos puntos. Por ahí uno termina leyendo relatos que van desde lo alienígena, desde la parte de que es una leyenda, de algo relacionado con el tema militar del gobierno debido a la posguerra en 1947-48.
Entonces yo creo que es un caso que se puede tomar o abordar desde diferentes perspectivas y se presta para tener una buena discusión. Y Wanda, una primera impresión sobre este caso. Bueno, el caso de algún modo es desconcertante porque pues, nadie esperaría encontrar toda la tripulación muerta y más desde un mensaje SOS eh, tan perturbador de algún modo. Pues creo que de alguna forma quedan muchas las hipótesis en el aire con respecto al desenlace de cada una de estas personas. Bueno, abordarlo desde ahí, creo que vamos a tener la oportunidad de tomar cada punto. Sí, ya que mencionaste el mensaje, ¿qué fue lo que más le llamó la atención sobre ese mensaje que recibió el Silver Star y los otros buques que están alrededor? Lo que más me llamó la atención fue el tema de que hubo un mensaje largo al inicio, informando pues que toda la tripulación estaba muerta y esta persona como que fue la última en morir, podría decirse, pues el que envió este mensaje, ya que en gran parte del mensaje se veían signos aleatorios, signos como puestos allá a la deriva, como que hubo un gran esfuerzo por poder mandar esas últimas palabras de que iba a morir o de que murió, que creo que la última parte decía yo estoy muerto o yo muero. Yo muero. Entonces, eso es muy desconcertante, eso al menos desde el mensaje, pues daba a entender de que la persona estaba presenciando algo, que no diera especificación de qué. Duan y la suya. No, igual a lo que mencionaba Juan, la parte que más me llama la atención es lo último que indica esa persona por un mensaje Morse, ¿cierto? Ujú. Entonces, mediante sonidos logró decir yo muero. Después de que, o sea, la idea que le da a uno es que sí, efectivamente, como dice Juan, ya todas las demás personas o seres vivos, porque también la mascota Ujú. en el barco había muerto y él era el último, pero pues en realidad no sabemos y no sabemos qué pasó desde este último mensaje hasta que ya la tripulación de este barco, el Silver Star, logró llegar al punto indicado. Sí, Mari. Sí, es como la parte que más llama la atención, la Sí, última porque parte es del que, mensaje. porque, vea, por ejemplo, ellos mandan de principio un mensaje mucho más largo que es la ubicación y todo el tema y un mensaje bastante larguito. Y luego el otro mensaje que es I died, pero marica, ¿por qué no se pondría, por qué no mandaron como que, qué está pasando? Porque se les dio tiempo de mandar eso, yo creería que podría mandar el mensaje de qué estaba pasando, que era la razón por la que se estaban muriendo todo el mundo. Y, y también hay algo ahí que no sé si ustedes leyeron o escucharon como parte de los relatos que leyeron, y es que en alguna parte del mensaje o algunos, digamos, en algunas fuentes decía que el mensaje también indicaba que llevaran ayuda militar. Entonces, no sé si ustedes escucharon eso, pero eso también me llamó la atención, como que bueno, listo, no decimos que eso está pasando, pero traigan armamento y todo. ¿Para qué? Sí, muy. Porque entonces, Ten- ajá, porque ¿qué explicación podría tener que la tripulación también se muriese sin tener ninguna herida visible? Yo voy más al tema de que, bueno, creo que hay un punto sin necesidad de sacar conclusiones. Es que estamos hablando del año 1947, si no estoy mal, Ujú. que es un año posguerra, ¿cierto? Estamos frente al cierre de la Segunda Guerra Mundial y todo el tema de embarcaciones, aviación y todos los medios, transporte aéreos o terrestres, de alguna forma estaban vulnerables a ciertas, podría decirse todavía, situaciones bélicas o situaciones amenazantes, en el sentido de guerra. Entonces yo creo que podríamos partir ahorita más adelante desde ese punto de qué fue lo que causó la muerte de estas personas y si es en relación de pronto a todo ese tema de guerra que estaba ahí desencadenándose en Europa. Pero ustedes no creen que, o sea, ¿cuál fue la razón o por qué creen que todas esas personas murieron así
sin ninguna marca, sin ningún rastro visible de daño físico y todos, digamos así, de la misma manera. Pues en mi caso, y creo que lo mencionaste como parte del relato, la carga que llevaba o que se indica que llevaba el Abraham Medan puede ser carga tóxica. Yo por ahí estuve investigando y hablaban de algunos químicos que al combinarse con el agua salada del mar, lo que pueden hacer es generar reacciones que pudieron haber intoxicado a todos los tripulantes. No al mismo tiempo, sino que es como que se va dando. Yo en otra parte leí como que se iban enfermando paulatinamente. Y para mí esa es como la explicación más lógica. Tema de intoxicación. Pero si Ahora, se, porque no, perdón que le corte ahí, pero si se iban enfermando paulatinamente, ¿por qué no pidieron ayuda con los primeros que se están enfermando? Y, o sea, y no esperar hasta el último, porque si el que mandó el mensaje ya veía que todos estaban muertos, ¿no cree que fue algo como muy, muy poco plausible ahí? No, hay algo muy particular desde ahí, y es que si hablamos de una intoxicación paulatina, al menos los registros o lo que cuenta la anécdota, es que todos estaban en la cubierta y en el puente, todos estaban tirados de espalda. Es como si se hubieran intoxicado, envenenado, hubieran muerto todos Al en mismo ese tiempo. instante, Ujú. sí, al mismo tiempo. Entonces, también hay una parte del relato que incluso indica que las personas que revisaron la cubierta, revisaron todo el barco, no vieron rastros de algún tipo de cargamento con algo tóxico o algo parecido. Entonces, es lo que deja todo esto como en el tema de que es tan cierto que no. Pues, ¿qué se cuenta de la anécdota, que se exagera o no se exagera, o qué tan real es estos registros? No, porque si hubiese una fuga tóxica, ¿cómo pudo la otra tripulación, la del Silver Star, explorar ese barco y salir ilesos de ahí? sí, yo ahí lo que leí relacionado a eso es que cuando la tripulación del Silver Star entró al barco como tal, sí sintieron un olor extraño. Pero ellos ahí fue donde tomaron la decisión como que listo, vamos a remolcar. En lugar de reportar algo, lo que cuenta el relato es que iban a remolcar el barco, el buque. Y según lo que leí, o sea, ellos cuando empezaron a sentir porque pasó, digamos, un tiempo, o lo que cuenta el relato es que pasó un tiempo muy pequeño desde que la tripulación de Silver Star llegó, se dio cuenta que todos estaban muertos, empezaron a sentir un olor extraño hasta que el barco ardió en fuego por una explosión que hubo, o es lo que cuenta el relato, pero ellos lograron estar a salvo porque ya habían salido de nuevo hacia el Silver Star. Entonces, hay muchas teorías, hay muchas formas de verlo. Yo creo que las vamos a ir discutiendo, pero digamos es una forma o uno de los relatos que existe. Para ustedes, ¿qué fue lo que pasó? O sea, ¿hubo intoxicación o hubo algo más? Eh, para mí, desde lo que considero desde el caso, es más dado un tema de envenenamiento, intoxicación. Siento que de pronto si el relato no nos dice que había de pronto algún tipo de cargamento o algo que propiciara este tipo de circunstancias, podría yo pensar que pudo haber sido otra embarcación que estaba cerca, que los abordó, y que de pronto tuvieron algún tipo de ataque con gases tóxicos, ¿cierto? Pues estamos hablando de una época en que todavía había represalias, un tema pues posguerra. Eh, Incluso hay un relato que cuenta desde un magazine, creo que un año después o algo parecido, no sé si fue en Tailandia, en un país vecino, que contaba la anécdota del Gran Medan, y dicen que el único sobreviviente fue un alemán. Entonces este alemán también murió, ¿cierto? Él logró contar todo en la embarcación donde logró escapar,
porque hay registros de que en el Orán Medan faltaban algunos botes salvavidas, ¿cierto? No hay registro de que si faltaba tripulación porque no se encontró la bitácora, pero este sujeto cuenta de que había sido algo así como un tema de gases tóxicos, de ácido sulfúrico, Pero pero entonces, tampoco dan cosas muy claras. pero entonces vuelvo y me remito a lo de antes. O sea, cómo a ellos sí le afectó y a la otra tripulación que fue a socorrerla no les pasó absolutamente nada. No, bueno, yo ya dije el relato como lo leí, básicamente, pero yo creo que también es importante discutir el tema de qué parte del relato es cierto y qué parte no es cierto, si en realidad todo es falso. Yendo al punto de que en muchos lados también se menciona que simplemente puede ser una leyenda. Entonces, podemos discutir eso más adelante, pero yo, sin darme conclusión, me inclino mucho por ese lado, la verdad. ¿Y qué tal si ponemos de pronto la historia desde la perspectiva de que esta embarcación estadounidense, llamaban el Silver, ¿qué? Silver Star. Silver Star, de pronto sabía qué tipo de cargamento cargaban o si estaban cumpliendo con algún tipo de misión secreta o algo privado y fueron abordados por los mismos estadounidenses. Y el caso quedó encubierto como si hubiera sido algún tipo de envenenamiento y demás, porque para mí, dentro de la historia, queda muy en el aire de que la embarcación explota de un momento a otro. Y nos ponemos a pensar en cuánto cuesta o debe emplearse para poder de pronto tomar otra embarcación y llevarla, ¿cierto? Porque ellos hicieron eso, ¿cierto? Tomar la otra embarcación, se supone que le iban a trasladar a otro lugar y volvieron a soltarla después de que escucharon ciertos sonidos, ciertas pequeñas explosiones dentro de la embarcación. Entonces, eso no me cuadra. ¿Por qué la embarcación explota? ¿Hubo algún tipo de sabotaje? ¿Por qué no explotó antes? ¿Por qué no pasaron este tipo de circunstancias antes? Sí, o sea, muy buen traído eso ahí, porque sale mucho a relucir esa pregunta en el de la explosión. O sea, ¿la explosión realmente fue un accidente o una forma muy conveniente de destruir todas las pruebas? ¿Usted qué cree que fue, Wanda? Hay varios puntos desde la historia. Me imagino que por la misma dificultad en ese entonces de poder registrar la información o de tener algún tipo de seguimiento a las cosas, que dejan la historia como si fuera una simple leyenda o fuera un caso de encubrimiento muy bien logrado, ¿cierto? Cierto que el tema de las leyendas o las historias sobrenaturales en temas marítimos, porque hay muchas personas que tienen bastantes historias de naufragios, de avistamientos, de embarcaciones fantasmas y un montón de cosas. Siento que se puede haber prestado como para decir, mira, esta embarcación fueron intervenidos o les llegó algún tipo de extraterrestres de encima y les hizo alguna cosa o un tema de envenenamiento de otra embarcación. Es raro de que esta embarcación no haya tenido registros de pronto de salida tampoco de ninguno de los puertos, porque eso es lo que indica la historia también, de que no hay registros de Gran Medan en ningún lado. Entonces queda uno como con la idea de que fue una leyenda o estaban cumpliendo con algún tipo de misión secreta o algo parecido, porque para cumplir con una misión secreta al menos hay que tener la conciencia de que no pueden haber registros en ningún lado, y más si estamos en aguas, puede ser de otra nación. Entonces, eso es lo que hace la historia como tan diversa, tan difícil de tomar. No, y qué mejor manera de encubrir algo, ya sea pruebas militares o algún tipo de experimento que para el gran público, mayoría de gente crea que es una leyenda, que en realidad nunca existió, porque por ausencia de pruebas también se da como una leyenda, pero a lo mejor la ausencia de pruebas es algo que quieran ocultar. ¿No creen que de pronto pueda ser así? Yo inicialmente pensaba eso también, claro, porque lo que dice Juan, el tema de encubrimiento, puede ser algo muy bien logrado, que simplemente el barco estadounidense, estamos en la posguerra, el barco, digamos,
el barco, si no estoy mal, era holandés o es lo que se menciona, pero la mercancía era asiática. No sé si podemos determinar específicamente Japón, pero después de la Segunda Guerra Mundial, Japón y Estados Unidos no eran los mejores amigos. Entonces, al final esa señal de SOS que envía, luego el barco estadounidense va y lo que dice Juan, bueno, primero lo que menciona Daniel, que por qué nos intoxicaron. Ahí mi respuesta o lo que yo leí en el relato es porque básicamente no estuvieron el suficiente tiempo dentro de la embarcación para intoxicarse. Es como vos estás expuesto a gas o alguna cosa, tiene que pasar cierto tiempo en que lo estés aspirando para poder que te haga un daño grave, ¿cierto? No es como que llego y de una muero. Entonces ellos alcanzaron a escapar. Y el tema de la explosión, si nos vamos a ese lado del encubrimiento, pues yo creo que es muy lógico. Yo creo que es muy lógico que sea una explosión causada. Pero como les digo, yo me inclino después de otros relatos que estuve leyendo, me inclino mucho más por el tema de la leyenda. Pero ustedes no encuentran como muy enigmático, por no decir como aterrador, también la forma en que fueron encontrados los cuerpos. Porque fue como si se hubiese parado el tiempo y todos murieron en su lugar, con la cara de susto, de pánico, todo el mundo. ¿Qué gas o qué intoxicación haría eso? No, ¿ustedes cuál cree que fue, sacando un poquito lo de tema de gas, o sea, qué gas hace que una persona muera con tal terror que se veía marcado en la cara de todos esos tripulantes? Yo creo que, o podría establecerlo desde un punto de que hay un tema de experimentación con armas en ese entonces, aunque estuviéramos hablando de posguerra, donde era muy frecuente todo el tema, incluso estábamos en una era nuclear, ¿cierto? El inicio de la era nuclear, y en ese entonces cualquier tipo de forma de quitarle la vida a otros era admitida como una estrategia de guerra. Siento que de pronto esas personas no tuvieron la fortuna de estar en el lugar indicado y que sufrieron de pronto las consecuencias de algún tipo de experimento o forma de poder llevar a cabo esta nueva forma de asesinato, ¿cierto? Entonces, creo que pudo haber sido las circunstancias, teniendo en cuenta también el caso de encubrimiento, de que la embarcación desapareció completamente dentro de la explosión, eh, y que este relato de pronto se filtró a través de este alemán que logró escapar, o los que lograron escapar, y que obviamente iban a morir porque el tipo de gas, veneno, lo que hubieran usado, era completamente letal. Tal vez acabó con la vida de los primeros, pero tal vez otros cuerpos, o la forma que asimilaban los otros este tipo de gas o de elemento, no fue tan letal en su momento que tuvieron la oportunidad al menos de contar qué pasó, ¿cierto? Aunque se hubiera quedado todo como en el simple relato, en la leyenda. Dentro de todas las teorías que hay sobre este caso, porque son muchas, porque veas, si nos vamos a hacer la lista o el recorrer de tantas teorías que hay sobre este caso, porque lo que decía Duan antes, o sea, es que hay mucha falta de prueba de este caso, que podría ser hasta un experimento secreto, inclusive hasta una leyenda que nunca pasó. Pero entre la teoría de la fuga de gas, la teoría de armas químicas, algún tipo de entidad de otro plano que asesinó, que les hizo esto a esas personas, fenómenos electromagnéticos naturales que hasta la fecha son desconocidos para nosotros, o experimentación secreta, ¿cuál de todas esas creen ustedes que es la más plausible dentro de este caso? Pero las opciones está la leyenda o no. También, también. Listo, pues para mí es esa, la leyenda, básicamente porque lo que estuve viendo es que hubo unos investigadores digamos que se encargaron o buscaron un montón de pruebas. Ya hemos mencionado previamente que respecto a este caso no hay ninguna evidencia ni del barco, ni de todas las pruebas que se mencionan en el relato,
ni de la persona que sobrevivió, ninguna evidencia de todo eso. No puede decir, listo, pues es 1948, posguerra, puede ser lógico, ¿cierto? Entonces, yo estuve leyendo que hubo unos investigadores, creo que iniciaron la investigación en esta década o la década previa, como 2003, donde hay uno en particular que es Bainton, la verdad no sé si es mujer o hombre, porque ese es el apellido, y encontró que todo eso se difundió a través de periódicos, a través de revistas, a través de relatos que se iban transmitiendo voz su voz. Obviamente no teníamos el internet en esa época, ahora lo tenemos, entonces ya se ha vuelto mucho más viral el caso. Pero la investigación que hizo esa persona, como parte de la investigación, encontró que hay periódicos británicos que cuentan ese mismo relato de Auran Medan en 1940. Entonces, ¿qué pasa? Si encuentras periódicos 7 años antes de, bueno, cuando estaba iniciando la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿cuál fue la conclusión a la que llegó digamos, en estos relatos que se veían en esos diarios británicos? Se tiene la misma historia, es exactamente la misma historia que, como decía Juan, de estos enigmas marítimos hay un montón de casos, pero se encuentra básicamente la misma historia de un barco que envía una señal, que va a un barco estadounidense. En estos relatos de los periódicos británicos en ningún momento mencionan nombres, como si lo hacen en 1947, el Silver Star, pero sí mencionan la misma estructura de la historia, que llegan y los estadounidenses encuentran a todo el mundo muerto, todos los tripulantes del barco o del buque. Entonces, esa es una cosa que me llamó mucho la atención porque yo digo, bueno, pues al final simplemente alguien leyó esto y difundió el relato como si fuera parte del Auran Medan, ¿cierto? Aparte de eso, sí se pudieron hacer investigaciones, no sobre el Auran Medan, pero se pudieron hacer investigaciones sobre el Silver Star y los barcos que estaban alrededor que se supone que recibieron la señal, y se menciona que el Silver Star fue el que llegó, pero entonces en los mapas de rutas el Silver Star nunca estuvo. Eso fue más o menos en Oceanía, como en el Pacífico, en la parte entre, bueno, a mi derecha está Estados Unidos y a mi izquierda está Japón, Asia, todo eso. Y esos fueron los lugares donde nunca estuvo el Silver Star como tal, como barco estadounidense registrado. Entonces, a mí eso combinado con falta de pruebas me lleva a inclinar por esa teoría de la leyenda, la verdad. Y para usted, Wanda, ¿usted cuál cree que sea la teoría más plausible de este caso? Bueno, tratando de ser como muy lógico, muy dado como a lo que tiene que estar en su lugar, lo que suena más razonable, diría que estaríamos bajo un relato, bajo una leyenda, pues una leyenda marítima que se difundió tal vez por diferentes medios de comunicación de la época y que la historia se fue tergiversando, de pronto cambiando ciertas cosas, cambiando que hubo un sobreviviente alemán, cambiando situaciones de la ruta, porque incluso hay parte del relato que menciona que la embarcación fue encontrada en 3 puntos muy diferentes. Creo que mencionaban Isla Salamanca, en otra parte mencionaban otra isla, ¿cierto? Encontraban, las rutas eran completamente diferentes. No sé si es que los medios de la época de pronto que no eran como tan serios con la información, se valían de este tipo de artículos como para generar de pronto difusión o que estuvieran de pronto en manos de la misma gente, en el voz a voz de la gente. No quisiera darle todo el peso de leyenda porque precisamente este tipo de historias cae en una época completamente bélica, en una época totalmente desorganizada en el tema marítimo porque estábamos en un enfrentamiento, ¿cierto?, a nivel global. Entonces, siento o creo que este tipo de historias, aunque a veces caen sobre la leyenda, son cosas que perfectamente se hubieran podido dar en la misma época, ¿cierto? Temas de ataques a otra embarcación, de robo de mercancía,
de que lo vamos a encubrir de esta manera porque ellos son aliados y estos no. Eh, y hubo muchas muertes, ¿cierto? Hubo muchas desapariciones y hubo completamente un tema de enfrentamientos a nivel terrestre, marítimo y se me olvida la palabra, en el aire, ¿cierto? Aéreo. Aéreo. Entonces creo que pronto esta historia puede encajar dentro de las mismas historias de personas que tuvieron la poca fortuna de encontrarse con otras personas no tan buenas, ¿cierto? O que incluso ellos cumplían algún tipo de objetivo militar, cumplían con algún tipo de misión militar, algún tema de espionaje o algo parecido. No, porque para mí, la verdad, tendría que haber algo más. O sea, para mí eso no cabe dentro del tema de la leyenda, porque las pruebas que tiene que este caso sea una leyenda son las mismas pruebas que puede explicar la experimentación secreta, un fenómeno electromagnético, perdón, armas químicas y todo eso. O sea, todas esas pruebas tienen la misma validez que el de la leyenda. ¿Por qué? Porque es que no tienen tanto peso. Dígame, Juanda, usted que... Yo siento que este caso, sin quitarle mérito, puede caber de pronto dentro de en similitudes con el caso Roswell, ¿cierto? Un caso donde se trató de ridiculizar en algún momento el tema de los hallazgos y demás, pero al final nos dimos cuenta de que hay algún tipo de intervención por parte del gobierno o de otras fuentes. Sí hubo. Ajá. Entonces, lo que buscamos acá, o lo que yo busco al menos desde este caso, es como no quitarle de pronto el tema de que, mira, es una simple leyenda o relato marítimo, sino que pueden haber ciertas circunstancias que tal vez no se hubieran presentado así, que sí dan fe de que pudo haber pasado algo con la tripulación. Hay algo que sí me desconcierta, y es que el mismo relato nunca menciona nombres, ni del capitán, ni de las personas, no hay testigos directos, no mencionan de pronto edades, o se limitan a mencionar las embarcaciones, pero no hay un registro más allá de mencionar rutas o embarcaciones. No hay un registro de personas, ¿cierto? Ni el registro de personas, quién pudo haber dicho esto, si hubo un superviviente alemán, porque no hay ni siquiera el nombre del superviviente, o es que estaba agonizando en el momento de dar el relato, porque a la hora de dar el relato no nos cuenta directamente qué fue lo que pasó, ¿cierto? Si uno está muriendo, está en un último momento de su vida, lo que uno trataría de hacer es al menos acusar o contar ¿Qué es lo que está pasando? que perpetró este tipo de crimen, ¿cierto? Entonces, eso es lo que me desconcierta un poquito frente a toda esta historia de Laurent Medan. Sí, porque, por ejemplo, en mi caso, yo no considero que sea una leyenda. Porque, bueno, y si nos vamos que es leyenda, las leyendas en qué están basadas, en hechos que han pasado anteriormente, a lo mejor desde otro punto de vista. Pero las pruebas que tiene la gente que esto sea una leyenda, tiene el mismo peso que la gente que alega que es una experimentación secreta. Aunque son dos cosas totalmente diferentes, no tienen base fundamental en catalogar una a la otra. Porque si nos vamos a, por ejemplo, a experimentación secreta, que podría ser la más plausible, por lo menos para mí, en el contexto en el que estamos, es a la gente, o digamos así, los gobiernos, cómo han utilizado los medios de comunicación para contar lo que realmente les conviene. Más que todo en tema de posguerra que estamos, o inclusive antes, porque si quieren ocultar otra cosa, ¿cómo es la mejor manera de ocultarlo? Que ya sea leyenda o que ya sea, digamos así, agregando o dando más información errada para que en un punto choque confunda a la gente y ya lo tome como algo poco factible, porque bueno, tenemos estas pruebas. Tenemos que, bueno, lo de 1947 no puede ser porque este periódico sacó esta noticia en 1940, pero ¿quién quita que dentro del mismo gobierno o las mismas personas dieron esa noticia como para confundir más la gente? Vuelvo y me repito, ¿cuál es la mejor manera de ocultar algo? Dando mucha información o simplemente que la gente crea o borrando todo eso, porque tampoco sabemos, o sea, usted como gobierno va a hacer una experimentación o algo, proyecto secreto, usted no va a tener todo fríamente documentado. Obviamente las personas que tienen documentado son los del gobierno, no simples mortales.
Entonces van a ser como fantasmas. A ver, esta tripulación no sabemos de dónde apareció. Obviamente, ¿por qué? Porque no les conviene de dónde apareció. Porque así la gente puede atar cabos y rastrear de dónde viene esto, quién es el responsable que está experimentando con todo eso. Dígame, Juanda. También muy importante desde ese punto, el tema del cuidado de la información, ¿cierto? ¿Qué tanto se pudo registrar? Pues tenemos que tener en cuenta la época de que todo tendía, perdón, a ser registrado dentro de bitácoras, de diarios. El registro fotográfico era como lo más top en la época, ¿cierto? Porque si hablamos de generar videos era algo más complejo. Sí, no. Entonces, si decimos, no, ¿qué tantos registros quedaron de la Gran Medalla? Es algo complejo, ¿cierto? Y más que la información se va perdiendo, pasan muchas cosas. Y al final todo queda como en el voz a voz, o lo que yo logro leer en el artículo, o lo que me dijo el testigo, o lo que dijo un sobreviviente, o lo que dijo las mismas personas que estuvieron dentro de esa embarcación, que entraron en ayuda, pues. Entonces, siento que fue una época y para muchas circunstancias donde la información podría perderse o tergiversarse. Y entonces, de pronto se puede ayudar como no a darle un peso de que sea una simple leyenda, sino que puede haber circunstancias donde la información se puede desvaneciendo de algún modo. Y que nos queda de lo me dan, es que de pronto la anécdota o los poquitos registros que quedaron en algunos artículos. Porque lo que dijo, Ya hay- no, perdón, lo que dijo Juanda ahí antesito de eso, comparando este caso con el caso Roswell, sí tiene su propio símil. Para los que no hayan escuchado el caso de Roswell, está en el canal, les recomiendo escucharlo, está buenísimo. Pero bueno, ya quitando ese paréntesis, sí es muy parecido el caso este con el Roswell. ¿Por qué? Porque ahí también tenemos algo que es la información que desinforma. Por el caso de Roswell se metieron entidades del gobierno para explicar algo de buenas a primeras y luego cambiaron la versión y agregaron otro tipo de versión. A los años supimos que se mezcló casos o eventos de posteriores a lo que se había hablado. Entonces hubo una mezcolanza de todo, pero eso no quita que hubo un incidente allá en Roswell. Lo mismo pasaría con esto, lo mismo pasa, o sea, creo que pasó algo, pero dando más información, una persona diciendo eso, lo otro, pues yo creo que va a haber cierta confusión y a la larga lo van a como a ridicularizar o simplemente lo van a dejar pasar de lado. Dígame, Eduardo. Sí, no, yo simplemente iba a decir ahí relacionado con lo que mencionaba Juan y relacionado también con lo que yo mencioné antes, que para mí pues tiene mucho más sentido verlo como una leyenda, porque al final yo me pongo a pensar y es, listo, claro, esa época la información no se transportaba de la manera que se transporta ahora, donde simplemente te puedes dar cuenta de una noticia que está a kilómetros de distancia usando internet. Obviamente no. Obviamente en ese momento la información no se esparcía de forma tan sencilla. Pero durante todo ese tiempo, si yo me pongo a pensar por ejemplo, miremos el relato, tomémoslo y pensemos en las personas que hacían parte de la tripulación del Silver Star. Casi siempre cuando tenemos este tema de encubrimientos del gobierno o alguna cosa, en su momento todo se deja muy quieto, pero siempre pasa algo y es que se filtra años después cierta información o alguno de los tripulantes dice, no, en realidad yo vi esto, esto y esto y esto. Pero es algo que pues, hasta ahora, hasta el día de hoy, no ha pasado con el caso de Laurent Medan. Pero eso lo hace menos factible, que las personas no hablen, que no se, digámoslo así, que no sapen. La verdad para mí sí, porque si os ves cómo generalmente se comporta la gente en ese tipo de casos, es información gubernamental y es un caso que es muy viral, es un caso que es digamos, un misterio grande que hay en esa época. La gente va a buscar beneficio de eso, generalmente. Entonces, para mí eso sí importa, que no haya nadie que muestre o que pueda dar una prueba de algo. Por ejemplo, comparado con Roswell, ¿qué pasó en Roswell?
teníamos el granjero que encontró partes con materiales que eran totalmente diferentes a lo que él estaba acostumbrado a ver, ¿cierto? Tenemos reportes de parte de entes o de personas que estuvieron en la Guardia Militar en ese momento y que hicieron ciertos reportes, filtraron información. Bueno, ya los que no han escuchado el podcast pueden ir a escuchar el de Roswell, que es muy bueno. Pero sí, la verdad, por eso yo me sigo inclinando por el tema de leyenda. No, yo por ejemplo ahí sí estoy muy desacuerdo con eso, porque o sea, nosotros hemos escuchado los casos que inclusive es con parte de veracidad o que tienen parte de veracidad que hasta la fecha sabemos. ¿Por qué? Por lo que decía Duan, porque a lo mejor la persona busca reconocimiento, busca contar una historia o simplemente quiere sapear. Pero yo creo, y como persona que trabaja para el gobierno, hay personas que no siempre van a sapearse. No hay personas que no siempre van a decir algo. ¿Cuántos casos no hemos dejado de saber por personas que en verdad no dicen nada? Nosotros sabemos los casos que han dicho la gente y que, digamos así, en cierta manera han denunciado al mundo. Pero yo creo y estoy seguro que hay muchos más casos hasta la fecha que han pasado y no lo sabemos. ¿Por qué? Porque las personas no lo cuentan. Y lo normal es que no se cuente. Eso es lo normal, que la gente no cuente lo que está pasando. Pero tenemos otra parte que es sí, o sea, hay personas que lo cuentan y eso es lo que nos llega al día de hoy. Tengo, pues sin desviarme del tema, digo en el tema, y es que es profundamente aterrador como tú dentro de una embarcación, estando en el mar, estás completamente desprotegido, vulnerable frente a otras personas. Podríamos decir otra embarcación, podríamos decir piratas, podríamos decir, cierto, un tipo de nave o transporte marítimo. ¿Quién puede hablar con respecto a lo que a vos te pasa frente a otros? Ellos tienen armamento, si tienen forma de subyugarte, si tienen forma de estar por encima de ti. Hay algo que también me mueve dentro del mismo caso, no estoy dando como explicación de que sea leyenda o no, y es, ¿dónde estaban los medios? ¿Cuáles son los medios como para yo hacer estallar una embarcación? ¿Cierto? Yo no entiendo nada de marítima ni de los componentes de estos buques, de estos barcos, pero ¿cómo es que un barco estalla a tal punto de hundirse dentro? ¿Cierto? O sea, ya cargaban con los explosivos estaban dentro de la embarcación de los holandeses, o eran los estadounidenses los que tenían los explosivos y hundieron esta embarcación. ¿Cómo es que una embarcación desaparece de un momento a otro y estalla después? ¿Cierto? Porque si era un tema de pronto de alguna fuga, algún líquido inflamable, ¿cierto? Algún material inflamable. ¿Cómo es que la embarcación estalló después o explotó después? Eso es otra cosa que no cabe dentro del mismo relato. No, y que por ejemplo, qué tan conveniente y tan curioso y buen timing es que estalla cuando ellos están ahí, porque no estalló antes, o inclusive llegando a puerto, porque todo parece ser muy conveniente, de que bueno, ellos llegaron a rescatarlo y ¡pum! Ah, perdón, se estalló, qué pena. Incluso la historia nos marca de que ellos reciben la señal, creo que en las horas de la tarde o la noche del día 27 y están llegando al otro día, en las horas de la mañana. O sea, durante toda la noche, si es que hubiera habido una fuga o algo inflamable, pues la embarcación hubiera estallado en el transcurso. No se hubiera demorado tanto tiempo, incluso debe haber una chispa o algún motivante o estimulante para que haya pues, un tema de incendio o explosión. Eso es completamente fuera de lugar. Según lo que yo leí, eh, pues lo que cuenta el relato es que la embarcación de Silver Star estaba como a 200 millas náuticas del lugar. Y eso son como, pues eso depende de la embarcación obviamente, pero son como 20, 19 horas. Entonces, sí, ahí tampoco tiene mucho sentido como que cuando se envió el último mensaje, obviamente ese mensaje tampoco es que, bueno, no sé si era qué tan tiempo real, pero 19 horas después, como ustedes dicen, que justo en el momento en que llegara la embarcación,
vieran a todas las personas muertas y alcanzaran a salir y explotara. O sea, ahí es básicamente, pues yo sigo con la mía de la leyenda, pero si no es leyenda, yo voy el relato muy por lo que mencionaba Daniel, un experimento o algo que el gobierno en su momento quiso encubrir, porque la forma de cubrirlo es exploté eso y listo. Sí, qué mejor manera de ocultar todas las pruebas, desapareciéndolas. Ese es el aspecto y justificante que le doy más peso como para decir, mira, no es del todo una leyenda, sino que pudo haber sido de pronto la excusa perfecta como para encubrir algo, temas de guerra, un tema militar. Y es completamente fuera del lugar de que una embarcación explote de la nada. Y claro, y es muy conveniente también uno apoyarse en esa época de que la información quedaba muy a la deriva. Obviamente, si tú estabas haciendo algo malo o tenías el poder para hacer algo malo, la falta de poder documentar o de poder registrar información no es como en esta época. Obviamente todo podía quedar muy en el aire y cubrirse como una simple leyenda o como una historia marítima, una historia de terror de esa época. Hay algo que yo mencioné antes que a mí me llega a inclinarme por el lado de la leyenda mucho más, es lo que les digo, la investigación que hubo y los reportes que hay. Pues, al final ya uno decide como, listo, si creen en eso o si piensa que tal vez hubo ahí un tema de encubrimiento, pero el tema del lugar donde estaban los barcos, las inconsistencias que puede haber en partes de la historia, es lo que me lleva a pensar a mí eso. Bueno, y por ejemplo, ustedes en este caso, dando dos puntos de vista, ¿qué sería como más aterrador? Descubrir que algo sobrenatural pasó, o sea, basándose en estos dos puntos, o sea, ¿qué sería más aterrador? ¿Descubrir que algo sobrenatural pasó o que los seres humanos o un gobierno como tal está ocultando lo sucedido? Aterrador lo vería por el lado de no simplemente el encubrimiento del gobierno, sino el tema de que si nos vamos por ese lado, estaríamos hablando de armas biológicas, experimentos sobre personas. Entonces, para mí eso sería mucho más aterrador que darme cuenta que fue algo extraterrestre, por ejemplo. Sí, porque pues, dentro de lo sobrenatural puede ser de todo. Y a veces, o sea, Exacto. también lo miedoso de lo sobrenatural es que no lo entendemos. Eso es lo que realmente le da miedo a la gente. Pero sí, yo también estaría un poquito por el lado de Duan. Yo diría que lo más aterrador pudo haber sido la perspectiva de la misma persona que envió el mensaje. Eso fue el punto más aterrador en el sentido de que él logró ver la embarcación a todos tendidos en el suelo, con la mirada desencajada, torcidos, con los ojos abiertos, y que él sabía muy bien de que le esperaba el mismo destino, de que de alguna forma estaba muriendo porque la misma señal del código Morse nos da a entender de que era una persona que ya estaba desvariando, que estaba en las últimas, y de que de pronto incluso todas las personas estuvieron sufriendo, porque si hablamos de pronto de algún tipo de arma biológica, es un veneno que te puede haber estado consumiendo lentamente hasta quitarte la vida. Entonces eso es lo más aterrador, de que tú seas el último en la embarcación, que veas a todos muertos, que estés en medio de la nada, que no tengas forma de pedir ayuda con nadie y que te toque morir en esas circunstancias también, saber que te espera el mismo desenlace. Bueno, ya para cerrar este segmento de Laura Medan, este caso tan enigmático, quisiera lanzarles una última pregunta. Y es que, ¿cuál, o sea, si solo hubiera una explicación, ¿cuál sería esa explicación? Pues lo he estado diciendo Ajá. durante todo el episodio, pero sí, para mí, pues como ya lo mencioné antes, o sea, por el tema de las pruebas, por la investigación que consulté, que se hizo después, que fue la década pasada, em,
por todo lo que cuentan los relatos, las inconsistencias que uno llega a encontrar, la verdad, lo más lógico que encuentro es que sea una leyenda infundada y que el voz to voz hizo que yo creo que era muy típico en su momento, que Matías 7 o que hice tal cosa, porque era muy fácil hablar en ese momento sin tener pruebas de lo que se hizo. Entonces, la verdad, o sea, no es por quitarle como todo el mérito al caso, pero la verdad me inclino más por ese lado, de la parte lógica. ¿Y usted, Wanda? No, como lo decía hace unos pocos minutos, pues durante el transcurso pues, del podcast, quedo como en esas dos partes, entre la leyenda como tal y creo también en el sentido de que pudo haber sido un crimen de guerra, crimen muy bien encubierto o disfrazado como una leyenda. Siento que hubiera muchas situaciones en esa época, precisamente en esa época de Segunda Guerra, donde todo pudo haber quedado simplemente como una leyenda, como un suceso, como una historia de terror, y que muchas personas tuvieron de pronto la mala suerte de sufrir las consecuencias, ¿cierto? Entonces ese tema pues de que yo soy aliado, tú no lo eres, pues simplemente estamos en el mar, nadie nos está viendo y podemos hacer lo que queramos con usted. Entonces, no le quiero dar todo el peso a una simple leyenda. Siento que pudo haber sido un suceso de la época y creo que hubo un tema muy fuerte porque he leído de experimentación con todo tipo de armas. Hubieron un montón de espacios de experimentación de cómo matar, ¿cierto? Estamos hablando de los mismos campos de concentración con los gases. No estoy hablando que específicamente haya sido con específicamente este gas que se hubiera dado todo el tema de la embarcación, pero se hubieron una gran cantidad de formas de quitarle la vida a otras personas en la época. Entonces, no quiero dejarlo como un caso aislado y un simple puente de terror de los navegantes. No, yo también estoy un poquito como por esa vertiente, no tanto de leyenda, porque obviamente todas las leyendas son infundadas en algo. Entonces, ya sea que pasó en 1940 o en 1947, pasó. Y eso no le quita el realismo al caso. Porque qué más da que pasó en el 40 o en el 47. La cosa es que pasó. Que con un nombre, con el otro, pero pasó. Entonces, o sea, eso no le quita, digamos así, los desvaríos y la información, digámoslo así, un poquito confusa, no le quita veracidad al caso. Para mí, por el concepto de ya sea guerra, durante la guerra o posguerra, o inclusive antecitos de la guerra, por el contexto como tal, yo sí me iría por lo más lógico en ese sentido, que es algo bélico, algo experimental. En ese entonces estábamos, ya sea antes de la guerra o durante la guerra, que era una carrera atómica, que era quien encontrar la mejor arma, ya sea atómica o biológica. De la posguerra, lo mismo. Entonces, o sea, yo creo que es algo que se va a lo bélico, algo que sucedió y que obviamente es muy ambiguo en cuestión de los datos. Pero como vuelvo y les digo, o sea, si es una leyenda, es basado en algo que pasó. Y tenemos tan pocas pruebas porque yo creo que es algo también marítimo. Siempre que pasan cosas en el mar, es mucho más aislado, tiene muchas más lagunas, mucho más misterio que algo que pase en un pueblo. ¿Por qué? Porque está supremamente aislado. O sea, el barco viene a ser, digámoslo así, algo, vuelvo y repito, algo aislado de la sociedad, algo aislado del otro mundo, y es un mundo en sí. Entonces, no quiere decir que simplemente sea algo, ya sea leyenda o algo que no pasó. En realidad pasó, pero ¿cuándo? ¿Dónde? Esos son los datos que nos falta, o si los tienen, o si no los tienen, pues obviamente pues estarían perdidos. Pero de que sí pasó. Quisiera como tomar un espacio como para interactuar con los oyentes. Nosotros hemos estado como muy en ese tema divididos de que es una leyenda
o fue de pronto unas circunstancias que pasaron pero que no se les dio el peso como debían dentro de la historia. De pronto, ¿qué otros desenlaces puede la audiencia de pronto comentarnos o decirnos para que interactúen, para que nos cuenten? O de pronto fue un tema de, a ver, voy a volar un poco, un tema de extraterrestres, ¿cierto? De pronto fue un tema de que llegó algún tipo de ser por fuera, interactuó con ellos, no sé. No, o sea, así todo, o sea, a falta de prueba, cualquier hipótesis funciona y es relativamente razonable. O sea, no por ejemplo en el caso de Duván, no porque entre comillas sea lo más lógico, quiere decir que es lo que realmente pasó. No, porque igual si nos vamos a algo ficticio, o que este caso, digamos así, sea una farsa, en sí Duván tiene las mismas pruebas que la persona que diga que es algo de extraterrestre. ¿Por qué? Porque es que en sí se está basando en cosas o investigaciones del otro lado. Es, digamos así, otra vertiente totalmente diferente. No, ahí Daniel, sí hay pruebas, o sea, yo digo lo de leyenda por lo que les digo, la investigación, y en la investigación uno lo puede consultar. Ahorita les paso el nombre de la persona, pero hubo varios investigadores y todos llegaron a la misma conclusión. Y hay pruebas, por ejemplo, el tema, lo que mencionaba de que ya estaba esa historia desde mucho antes en diarios británicos, de que no hay ningún hallazgo de material biológico, de material, digamos, no científico, pero digamos relacionado con el buque, la persona que menciona en el relato que sobrevivió, que es el que mencionaba Juan, que es el alemán, mencionan que luego murió. No dicen dónde, no dicen cómo. Entonces, Pero, o sea, eh, en base a lo que usted dice de que son muchos datos y todo eso que se contradicen entre sí, no quiere decir que algo pasó, no. Porque, o sea, porque el tema de investigaciones, sí, hay muchas investigaciones que pueden decir eso, pero hay otras investigaciones que pueden decir algo totalmente diferente. Nos vamos sí, al tema de los 50. ¿Quiénes eran los que hacían estudios para decir que el cigarrillo era o el azúcar era algo saludable? Eran los mismos que pagaban o los mismos empresas de tabaco o las mismas empresas de esas que pagan esos estudios. Si usted es un gobierno y quiere tapar, pues le paga a dos matados o a personas, digamos así, conocidas dentro del mundo académico que hagan un estudio tirando para el lado que a mí me conviene. Entonces, o sea, sí, digámoslo exacto, así que pero no justifica y no dice nada. es como vos decís, o sea, toda leyenda puede ser infundada en una historia real. Entonces, aquí estamos discutiendo de la historia como tal, el relato de Abraham Medán. Esa es la parte que uno piensa, o que yo pienso que es una leyenda, que pudo haber pasado algo similar y que se infundó la historia a partir de eso. Sí, eso es lo primero. Y pues segundo, lo que mencionas del azúcar y todo eso, pues eso todavía pasa ahora. Ujú, Lo que correcto. pasa es que 50 o 60 años después, no creo que ni el gobierno, ni digamos ninguna entidad gubernamental tenga algún beneficio con esconder información que pasó en 1947 o Dependiendo qué es lo que 1950. sea. Dependiendo qué es lo que sea, Sí, porque si compromete la seguridad nacional y digamos así, mancha el nombre de alguna nación, obviamente lo van a esconder. sí, es verdad, pero no es solamente, digamos o sea, es que uno simplemente puede pensar, listo, las investigaciones fueron manejadas por el gobierno. Ya es donde uno decide si confía en eso o confía en que las investigaciones fueron independientes y que lo que se muestra ahí es algo lógico, que es lo que yo pienso. Y estoy ya saliéndome un poquito ahí del tema. Pues de nuevo la invitación, muchachos, a ver como una pequeña teoría, nos cuenten esas teorías que ustedes logran sacar de todo el tema que hemos tratado durante este espacio. Por ejemplo, yo tengo una teoría muy loca, puede haber sido un tema de sabotaje, ¿cierto? Había algún espía, alguna persona que estaba buscando algo dentro de la misma embarcación, él se encargó de darle bien a cada una de esas personas. ¿De por qué medio? No saben. Y logró escapar, ¿cierto? Teniendo en cuenta que el relato nos dice que faltaban ciertos botes salvavidas,
dentro de la misma embarcación. Entonces pudo haber un intruso o varios intrusos que les convenía algo dentro de la misma embarcación, algún tipo de información. ¿Por qué? Porque no encontramos ni siquiera la bitácora. No había bitácora del barco y se supone que ese es el registro de todo el tema de la ruta de navegación. Entonces, esa es mi teoría. Invito a los demás, a todos los oyentes a que nos den su propia teoría. Me gusta leer qué conclusiones sacan del caso, de pronto qué nos faltó tocar, y nos faltó de pronto poner acá en exposición y leer los muchachos. O sin más nada, vamos al otro segmento y vamos para el minuto personal o las recomendaciones que tengamos. Puede ser, como les digo antes, ya saben cuál es el procedimiento de esto. A mí, la verdad, me gustaría empezar con este tema. ¿Por qué? Porque una vez, o sea, el que propuso este tema fue Juanda. La verdad, yo no lo tenía en el radar ni por ahí. Y cuando empecé a leer, yo me acuerdo que lo estaba leyendo y luego caí en cuenta que es muy parecido a una serie que esta es la recomendación mía para esta semana. Está en Netflix, se llama o tiene como título 1899. Es muy similar, casi me atrevería a decir, no me la he terminado de ver, como les dije, o sea, no sabía nada del caso, pero cuando lo estaba leyendo, eso me trasladó a la serie que me estaba viendo previamente, que es esta, y es muy similar. Consta de un barco que se llama el Prometeo, y van en ayuda al otro barco que estaba, digamos así, varado. Reciben mensajes, esa embarcación cuando para, intentas lo mismo, lo remolcan. O sea, es muy parecida, pero hay cositas que juegan con el misterio, hay experimentación humana, mucho terror psicológico. Es parecido a los que se han visto la serie Dark, es muy hacia el estilo. O sea, que para explicar Dark, uno mejor no la explica, sino que la recomienda y que la disfruten. Lo mismo pasa con esta. Entonces, se la recomiendo encarecidamente. Está en Netflix y es 1899. Bueno, si quieren yo continúo. Yo también tengo una serie, pero es una serie documental. eh, Se llama Misterios sin Solución, Unsolved Mysteries en Netflix. Y pues para todos ustedes muchachos que les gusta este tipo de casos que discutimos acá en la posada, ahí hay bastantes casos de misterio. De hecho, varios de los casos que hemos hablado acá están ahí. Por ejemplo, el caso de Roswell, que es muy famoso. Entonces, esa es mi recomendación por si alguien quiere ir y ver en formato de video muchos de los casos más famosos de misterio que hay en el mundo. Wanda, ¿qué nos trae en esta semana? Uniendo un poquito la recomendación de Daniel, para que se interesen un poquito más en la serie, no sé si él se lo mencionó, de los creadores de Dark. Oh, sí, Sí, no, Sí, con razón. Es uno de los sí. creadores. era como dar. No, es de los creadores de Dark. Ah, Todos los que les con gusta Dark. razón, con razón. Entonces, ya saben que hay todo un tema ahí puede ser temas de mundo paralelo, viajes en el tiempo, entonces es mucho misterio por esa parte, entonces para que se interesen un poquito más, han tenido la oportunidad de verdad del inicio al final. Y quería recomendar un juego llamado Man of Medan, que eso me gana el nombre del barco, es un juego inspirado precisamente en este relato, donde ciertos estudiantes, pues, primero desde las inicios del juego, encuentran ciertos restos de la Segunda Guerra Mundial justamente en el mar. Entonces, se meten, podría decir, en este barco fantasma. El juego es interactivo y lo que busca es que el personaje o los personajes estén vivos hasta el final de la trama, o la mayor parte de los personajes, a base de decisiones. Es un juego interactivo de decisiones. Pues los que tengan su Play 4, Play 5, no sé, de su computadora, puedan de pronto adentrarse un poquito más en una historia alternativa frente a la humedad.
Bueno, sin más nada, pues muchachos, una vez más, una semana más, les agradezco por su compañía. La verdad, estos raticos se pasan así como si no, como si nada y son muy, muy entretenidos. Y no, o sea, simplemente agradecerle a ustedes, agradecerles a aquellas personas que nos están escuchando. Y no, nada, muchas gracias. Nos vemos en una próxima. Hasta luego. Gracias, muchachos. Hasta luego, muchachos. Un gusto tenerlos acá.